estar en la casa del Señor. Dios bendiga a la congregación reunida de allá del estado de Maryland. Y así también a los locales, ¿verdad, hermanos? Que residen acá, bienvenidos a este lugar. Así que Dios bendiga a los que hemos sido parte de este servicio, ¿verdad? Los niños, los que han cantado, gloria al Señor. Y así, hermanos, ha llegado el tiempo de escuchar la santa palabra del Señor. Y para eso me es un privilegio, ¿verdad? Dios bendiga a hermano Marcio por concederme el privilegio de presentar al hermano Jorge. Y el tiempo es de mi hermano. Recibe, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Es un, hermanos, privilegio de parte de Dios, ¿verdad? Ser yo, hermanos, que lea la palabra del Señor, aleluya. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a leer unos versículos de la palabra. Sean bienvenidos cada uno de vosotros que se han hecho presentes, ¿verdad? La palabra del Señor, hermanos. Usted sabe que la palabra, el Señor le dijo, ¿verdad? A Josué, ¿verdad? Mi siervo le dijo, Moisés ha muerto, ¿verdad? Entonces, y le dijo, tú eres, le dijo, el que va a reemplazar, pues, a Moisés. Solamente le dijo, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré, le digo, contigo. Como estuve con Moisés, le dijo, así también estaré contigo. Y nadie te podrá hacer fuerza, le dijo, ¿verdad? Porque yo, el Señor, estaré contigo a donde tú vayas. Aleluya. Así que, hermanos, ¿verdad? Este esfuerzo que ustedes hacen de venir a este lugar, ¿verdad? No es en vano, ¿verdad? Porque el trabajo en el Señor, hermano, no es vano, ¿verdad? Esto, hermanos, cada culto, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, vamos, ¿verdad? Es un privilegio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, hermano, como dice el hermano Marcio, venir de Maryland, hermanos, hasta acá, pues, ¿verdad? Quiere un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, decimos no somos muchos, pero el Señor, la promesa de Dios, hermanos, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y habemos más de la promesa, aleluya. Por eso, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, sea glorificado en esta hora. Vamos a leer, hermanos, un pasaje de la Escritura un poco conocido que está, hermanos, en el libro de San Juan 3:16, aleluya. Aleluya. Vamos a estar, hermanos, meditando en esta palabra, hermanos, ¿verdad?, conforme a lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a hacer a este mundo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios, hermanos, hablando conforme a su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por todo, Señor, lo que has hecho en mi vida. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor, de poder, Señor, portar tu palabra, Jesucristo. Una palabra, Señor, muy hermosa. Una palabra, Señor, que nos habla, Padre mío, de tu amor y tu misericordia, Señor, que tú has tenido
con cada uno de nosotros, Padre eterno, pidiéndote, Señor, que siempre tú, Padre, lo guardes en este camino, Señor, de la fe, que para que seamos, Señor, triunfantes, Señor, y coronemos la carrera, como dijo el apóstol Pablo, Padre eterno. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya. Y que, hermanos, verdad, la palabra del Señor es bien clara, aleluya, verdad, porque Dios dice, dio a su único Hijo, verdad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Vemos, hermanos, que el Señor, verdad, se despojó, hermanos, de su trono, aleluya, verdad, siendo Dios. ¿Por qué amor? Por amor a usted y por amor a mí. Aleluya, verdad, porque Dios, hermanos, vio que este mundo pues ya estaba, verdad, desolado, aleluya. Entonces, verdad, dijo Él, enviaré a alguien, aleluya, a salvar a este mundo, aleluya. Y dice que venía, hermanos, para las ovejas perdidas, verdad, del pueblo de Israel. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, verdad, allá en el libro de Juan, verdad, capítulo 1, en el mismo libro, verdad, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, aleluya. Verdad, el Señor, hermanos, vino a hacer milagros y prodigios. Dice Él que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, verdad. A esto vino el Señor, hermano. Y gracias a Dios, hermanos, que los ha encontrado a nosotros, ¿verdad? Y nosotros, gracias a Dios, hermanos, que estamos, ¿verdad? Dentro del Evangelio, dentro del camino del Señor, ¿verdad? Tenemos, hermanos, esta esperanza, ¿verdad? Porque del momento, hermanos, que nosotros venimos a los pies del Señor, tenemos, hermanos, la promesa, ¿verdad? Porque la palabra dice, hermanos, ¿verdad? Que algunos, hermanos, ¿verdad? Dicen por ahí que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Claro, hermanos, dice la palabra que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad? Dice que formó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra, aleluya. Pero dice que hizo al hombre y no habiendo pues aliento, pues Él le dio aliento de vida, ¿verdad? Y formó al hombre, aleluya, ¿verdad? Y formó pues, y le dio pues el espíritu. Y vino a ser, hermano, el hombre a imagen y semejanza de Dios. Pero, hermanos, vemos, hermanos, que por medio, ¿verdad?, de la desobediencia, por medio, hermanos, del pecado, el pecado, hermanos, vino al hombre, como la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que por un hombre, dice, entró el pecado, ¿verdad?, a este mundo. Pero también dice, por un hombre vino la salvación. Y este es el que estamos hablando en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Este hombre vino, hermanos, dice, era el verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo habitó entre nosotros, aleluya. Pero, y dice, ¿verdad? Pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Y la luz, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Por tanto, dijo Él, en una ocasión, hermanos, ¿verdad?, el Señor, hermanos, había un ciego, ¿verdad? Porque Él vino, hermanos, a sanar, a salvar, ¿verdad? Entonces había un ciego, hermanos, ¿verdad? Y le preguntan, los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o Él? El Señor les dice, ninguno pecó, sino que le dice, esto es para que se glorifique la gloria del Señor en Él, aleluya, ¿verdad? Y este hombre estaba, dice, ¿verdad?, allá, hermanos, el Señor dice que vino y hizo lodito con su saliva y le untó en los ojos y le dijo, vete y lávate en el estanque que se llama Siloé, ¿verdad? Y se vino este hombre, hermano, y se lavó sus ojos. Y cuando él, hermanos, abrió sus ojos, veía, aleluya, ¿verdad? Y dijo, glorificaba al Señor, porque era ciego. Y le preguntaron, ¿verdad? Cuando lo vieron y no lo reconocían, pero supuestamente no creían que era él, ¿verdad? Porque
era ciego, ¿verdad? Y le dijeron los escribas, los fariseos, quién había hecho el milagro, ¿verdad? Y le dijo que había sido Jesús. ¿Y cómo le dijo él si este hombre, pues ellos no creían, ¿verdad?, en Jesucristo, aleluya? Por eso, hermanos, nosotros venimos a alcanzar misericordia, ¿verdad? Porque aquellos grandes hermanos lectores de la ley, así como este hombre que habla también en este capítulo, ¿verdad?, que fue Nicodemo, hombre dice maestro de la ley, aleluya. Pero a veces, hermanos, nosotros que la palabra del Señor, la salvación, aleluya, esto no es, hermanos, por algo de estudio humano. La salvación es por gracia, esa es la palabra del Señor, que somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo, dice la palabra. Por gracia el Señor vino a este mundo para nosotros, aleluya. Y este hombre le preguntaban, ¿verdad? Y le decían, ¿quién fue el que hizo el milagro? Aleluya. Aquel hombre le dijo que y llamaron a sus padres y le preguntaron si era este el hijo. Pregúntenselo a él, le dijo, edad tiene, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermano, había hecho el milagro, aleluya, porque para eso el Señor vino, ¿verdad? A sanar y a salvar todo, hermanos. Y también, hermanos, hablando ya en términos espiritual, también nosotros andábamos ciegos, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la luz de Jesucristo no los había resplandecido, aleluya, ¿verdad? Porque la palabra del Señor, hermano, hay una alabanza que dice, hay mucha gente, ¿verdad?, que muertos andando van, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos, hermano, pero andamos, nuestra alma anda muerta, ¿verdad?, delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venimos, hermano, a los pies de Cristo, la palabra dice que somos nueva criatura, ¿verdad? El Señor le dijo a este hombre, Nicodemo le dijo, ¿verdad? Señor, le dijo, llegó este hombre de noche, sabemos que has venido de Dios, porque nadie, le dijo él, hace los milagros que tú haces, ¿verdad? Y el Señor le dijo, de cierto te digo, le dijo, ¿verdad?, que si no nacieres de nuevo, no podrás entrar a los reinos de los cielos. Amén. Y este hombre, hermano, por eso que le digo maestro de la ley, pero no entendía lo que el Señor, ¿verdad? El Señor en este mismo le dijo, y le dijo él, ¿acaso, le dijo, ya un hombre siendo viejo puede volver, le dijo, al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Verdad? Es cuando el Señor le dijo, ¿verdad?, si no nacieres del agua y del Espíritu, ¿verdad?, no podrás entrar a los reinos de los cielos, aleluya. Así, hermanos, nosotros, pues gracias a Dios, ¿verdad?, hemos nacido de nuevo, aleluya, tratando, hermanos, de hacer lo correcto delante de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque la palabra del Señor dice que las cosas viejas pasaron, ahora en Cristo nuevas vienen a ser todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que éramos, pues, ¿verdad?, gracias a Dios, hermanos, Cristo lo borró, ¿verdad? Entonces, Cristo, hermanos, vino, ¿verdad?, a sufrir por cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué necesidad tenía el Señor? Imagínense de venir, hermanos, a este mundo, a sufrir, a bofetadas, a sufrir, hermano, esa corona de espinas, ¿verdad? A ser crucificado, hermanos, que le clavaron esos clavos en sus manos, en sus pies, aleluya, ¿verdad? Y dice que un soldado romano le metió la lanza en su costado, aleluya, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué lo hizo el Señor? Por amor a nosotros, aleluya. Porque era necesario, dijo él, que eso pasara, ¿verdad? Para poderle, hermanos, ¿verdad?, el Señor venía a quitarle, hermano, ¿verdad?, las propiedades a Satanás. En una ocasión, ¿verdad?, Satanás le dijo, lo llevó a un monte alto y le dijo todo esto, le mostró todos los reinos, dice, de este mundo, y le dijo, todo esto te daré, le dijo, ¿verdad?, porque a mí se me dio
y yo se lo doy a quien quiera. Te lo daré a ti, le dijo, si me adoras de rodillas. ¿Verdad? Imagínense Satanás y siendo todo Dios, pero el Señor le dijo, vete Satanás, al Señor solo adoraré y Él solo serviré, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque Adán fue el culpable, aleluya, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a Adán, ¿verdad? Que de todo árbol, le dijo, podés comer, pero menos del árbol prohibido que está, le dijo, que es del bien y el mal. Y el día, le dijo, que pruebes, moriréis. Aleluya. Y eso, hermanos, el Señor los dice a todos los cristianos. ¿Saben? Que hay cosas, hermano, hay algo, hermano, porque que nosotros, el árbol, dice la palabra de Dios, que era bueno y codicioso para comer. Y si usted se da cuenta, hermano, la palabra del Señor a nosotros los compara como un árbol. Porque Juan dice allá, ¿verdad? En su palabra dice, a todo árbol, dice, que no da fruto, será cortado y echado al fuego. ¿Verdad? Entonces, los compara como un árbol a nosotros. Entonces, para nosotros, hermanos, que ya estamos casados, que tenemos nuestras esposas, ¿verdad? Es prohibido, hermano, para nosotros tocar algo o desear, digamos, o como en otras palabras, ¿verdad? Adulterar, fornicar, todo eso. Viene siendo, hermanos, eso es algo prohibido para nosotros, porque el momento de que nosotros hagamos eso, morimos delante de nuestro Señor Jesucristo, porque hay pecados, dice la palabra, de muerte. Usted sabe que la borrachera, dice la palabra, que ningún borracho, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún homicida, ningún mentiroso, todo lo que es pecado tendrá parte en los reinos de los cielos. Aleluya. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, siendo ya cristianos y cometemos esas fallas, hermanos, prácticamente estamos desechados, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Porque, hermanos, el Señor los aconseja por la medio de la palabra, y si desobedecemos la palabra del Señor, los pasa como aquel rey, ¿verdad? El rey Saúl, hermano, desobedeció la palabra del Señor. El Señor le dijo, anda, le dijo a Amalek y destruye todo. Porque este pueblo, le dijo, se opuso cuando el pueblo de Israel venía por el camino, y destruye todo, no dejes nada, ¿verdad? Destruye todo, todo. Pero el rey Saúl, hermanos, dice la palabra que rápidamente ganó la batalla, pero desobedeció, hermanos, dice que trajo vivo al rey y trajo lo mejor, ¿verdad? De lo que halló, las ovejitas más gordas, los que todo, hermano. Entonces, cuando el profeta Samuel llegó y le dijo, el Señor le habló y le dijo, anda y dile a Saúl que lo he desechado, porque me ha desobedecido. Si nosotros, hermanos, ya puedes ser predicador, cantor, lo que sea, pero si venimos y desobedecemos la palabra del Señor, hermanos, Dios los desecha. ¿Por qué? Porque el Señor o sea, Él, hermano, ama al pecador, pero arrepentido, ¿verdad? Entonces, si nosotros, hermanos, estamos acá, es por misericordia de Dios, aleluya, ¿verdad? Porque si no hubiera sido amor por el Señor, aleluya, ya tuviéramos, bueno, en mi vida, pues yo digo, hermanos, que gracias a Dios por la misericordia del Señor estoy en este lugar, ¿verdad? Dios, hermanos, me libró de la muerte, me libró, hermanos, de las garras de Satanás, ¿verdad? Pero gracias a Dios le doy que Dios llegó a mi vida, aleluya. Y gracias a Dios le doy, hermanos, como el Señor llegó a mi vida. Y es lo que yo digo, hermanos, que yo tengo que ser fiel y tengo que permanecer en el Señor, porque el Señor me dio una oportunidad más de vida, aleluya, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, llegó a mi vida en un día inesperable, aleluya. Andaba, hermanos, en lo que andaba, en los vicios, ¿verdad? Pero el Señor, una mañana, hermanos, el 30 de mayo de 2000, ¿verdad? Entonces el Señor llegó a mi vida, y gracias a Dios que no rehusé, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Entendí el llamado, hermanos, porque Dios tocó mi vida. En ese momento lloré
y le dije, Señor, y andaba, hermano, haciendo las cosas que no es debida para el Señor, en los vicios, ¿verdad? Y en ese momento yo le dije, Señor, gracias, Padre, ¿verdad? Me acuerdo siempre de esa alabanza que dice que al que debo yo buscar, Él me buscó a mí. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y por eso le doy gracias al Señor, hermano, porque son cosas, hermanos, que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? El que está pues predestinado, hermano, para la palabra del Señor y obedecemos al Señor, nos da una oportunidad. Vemos como también con el apóstol Pablo, aleluya, ¿verdad? Que fue un perseguidor de la iglesia del Señor, ¿verdad? Este hombre, hermano, ¿verdad? Estaba en eso, pero el Señor se le apareció por el camino, ¿verdad? Él pidiendo, dice carta al sumo sacerdote, iba rumbo a Damasco, aleluya. Cuando se le aparece una luz resplandeciente y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Porque el que persigue, hermano, a la iglesia del Señor, ¿verdad? Está en contra del Señor, aleluya. El que está en contra de la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Es contra Dios, ¿verdad? Y entonces este hombre le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconoció, en Damasco lo sabrás, le dijo el Señor, ¿verdad? Aleluya. Y allá este hombre dice que quedó ciego, cayó a tierra, ¿verdad? Algunos dicen cayó del caballo, pero la Biblia no dice eso. O sea, cayó a tierra, dice, ¿verdad? Entonces, y quedó ciego, pero el Señor allá pues tenía pues ya un profeta, Ananías, y le dijo, anda, le dijo, por la calle derecha, que ahí está un hombre llamado Saulo, ¿verdad? Y le dijo él, de ese hombre he escuchado mucho, le dijo, persigue a los hijos del Señor, los mete presos y los arrastra. Y el Señor le dijo, anda, ponga tus manos en él, ¿verdad? Y porque instrumento útil me será. Aleluya, bendito sea el Señor, hermano. Nosotros somos instrumentos del Señor, aleluya. Somos, hermanos, el templo, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Porque nosotros, dice la palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo, aleluya. Por eso, hermanos, nosotros debemos de consagrar nuestra vida, porque sabemos, hermanos, que fíjense que tenemos algo muy especial en nuestra vida, aleluya. Algo, hermanos, que cuando nosotros quizás hacemos algo que no está lícito delante del Señor, el Espíritu Santo se contrista, se lastima, aleluya. Y el Señor dice, no contristéis al Espíritu, ¿verdad? Aleluya, porque es algo que el Señor, hermano, lo dio por gracia, ¿verdad? El Señor mismo les dijo a los apóstoles, me voy a ir. En el capítulo, ¿verdad? Siempre de este libro les dijo, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, hermanos. Estamos bajo la promesa del Señor, aleluya. Y no se muevan de Jerusalén, les dijo, hasta que haya venido la promesa de mi Padre. Aleluya. Aleluya. Estaban estos hombres esperando la promesa del Señor. Había, dice la Biblia, los 120, cuando de repente un estruendo fuerte, ¿verdad?, llenó la casa y todos fueron llenos por el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, hermano, el creer, el apóstol Pedro, ya estaban llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos 2:38 habla y les dice, ¿verdad?, la multitud, a este Jesús, ¿verdad?, quien vosotros crucificaste, ¿verdad?, les ha hecho Dios y Padre, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? El apóstol les dice, cree en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno para perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que arrepentirlos, ¿verdad?, de nuestros pecados primeramente y luego ser, ¿verdad?, bautizados, como la palabra del Señor dice allá en San Marcos 16:15, id y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Y estas señales seguirán en los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, ¿verdad? Agarrarán serpientes en sus manos,
Y sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán, aleluya. Hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Porque es promesa, hermano, del Señor. El profeta Joel habla de estos acontecimientos, aleluya. Porque en los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, aleluya, ¿verdad? Los viejos soñarán sueños, los jóvenes profetizarán, aleluya, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Solamente es de que les creamos a nuestro Dios. Tenemos un consolador que el Señor nos ha dejado, aleluya. Por eso a veces, hermanos, quizás vienen tristezas o algo, hermanos, pero acordémonos que el Señor prometió, ¿verdad? Prometió ese consolador y los dijo, y les enviaré el consolador, ¿verdad? Para que esté con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga. Los apóstoles, cuando Jesucristo hizo todo, hermanos, ya, ¿verdad? En esta tierra terminó su ministerio, ¿verdad? Crucificado el Señor, ¿verdad? Pero antes de eso, hermanos, ¿verdad? Los escribas y fariseos le pidieron señal, aleluya, ¿verdad? Y le dijeron, maestro, muéstranos señal para creer en ti. Pero el Señor les dijo, de cierto les digo que señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás, ¿verdad? Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Amén. Aleluya. ¿Por qué, hermanos, el Señor en su muerte dice que se fue hasta lo más bajo, hasta lo profundo de la tierra? Y se llevó, dice, los captivos, dice, se los llevó, ¿verdad? Entonces, ¿a qué fue el Señor abajo, hermano? ¿Verdad? A buscar su gente, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque todo el que moría, hermano, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes de Cristo, el Señor tenía un lugar, ¿verdad? Preparado, que le puso por nombre el seno de Abraham. Allí, hermano, es donde iban los salvados del Señor, aleluya. Allí es donde el Señor fue, hermano, ¿verdad? Porque la palabra dice que bajó hasta lo profundo de la tierra, aleluya. Y en la resurrección del Señor, habla ya en Mateo 27, ¿verdad? Que muchos, dice, resucitaron, ¿verdad? En la resurrección del Señor. Entonces se llevó, hermano, todo eso que estaban salvos se lo llevó. Hoy ya no hay nada, hermano, hoy están arriba, aleluya, ¿verdad? Pero había algo más ahí, hermano, donde también habla la palabra del Señor, que hay un abismo, ¿verdad? Una cima. Este pasaje también lo relata el mismo Señor Jesucristo. Les habla, hermanos, allá en Lucas 16, 19, ¿verdad? Donde estaba Lázaro en el seno de Abraham. Y allí pues dice que murió y fue llevado junto al seno de Abraham. Allí iban los muertos, aleluya, los salvados. Pero, hermanos, ¿verdad? Al otro lado estaban pues los que morían, hermanos, condenados. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar, alabando y glorificando el nombre del Señor, aleluya. Sabiendo, hermanos, que, como dijo el hermano, es un esfuerzo venir acá, hermanos, pero estamos con un propósito, aleluya, ¿verdad? ¿A dónde anduviéramos ahorita? Imagínense, si no estuviéramos en la iglesia del Señor, anduviéramos tal vez allá, hermanos, por la calle, tomando en las discotecas, ¿verdad? A veces, hermanos, ¿verdad? Viendo tal vez, a veces, hermanos, quizás estamos acostumbrados ahí, hermanos, a ver novelitas, ¿verdad? Aleluya. Eso estuviéramos tal vez viendo la novela, aleluya. O viendo el partido de fútbol, aleluya, ¿verdad? Eso estuviéramos ya haciendo. Porque, hermanos, algunos que ya éramos fanáticos ahí, ¿verdad? Ojalá que eso, hermanos, ¿verdad? Se haya quedado atrás. Que no lo vayamos a quedar viendo el partido de fútbol y no los presentemos al culto, aleluya, ¿verdad? Eso es pecado, hermanos, ¿verdad? Si usted y yo nos quedamos por ver algo, hermanos, de lo pasado, ¿verdad? Entonces eso es pecado delante del Señor, porque los perdemos, hermanos, la bendición del Señor por algo, ¿verdad? Entonces
si obedecemos la palabra, hermano, a hoy dice la palabra que somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Verdad? Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, hermano, es grande y misericordioso, aleluya, porque el Señor, hermano, por misericordia los ha salvado por gracia, aleluya, ¿verdad? Sabiendo, hermanos, que íbamos rumbo, hermanos, a una condenación, aleluya, pero gracias a Dios que el Señor, pues, los ha quitado, ¿verdad? Esa venda de los ojos, aleluya. Entonces, pues, siempre, hermano, el Señor vino hacer milagros y hacer prodigios para que el mundo, hermano, sepa que el Señor era Dios, aleluya, ¿verdad? Allá le habla, aleluya, dice que iba, hermanos, rumbo a Jerusalén, a la fiesta tenían los judíos, ¿verdad? Y había, dice allí, hermanos, ¿verdad? Junto a la puerta de las ovejas, un estanque que se llamaba Betesda, aleluya. Amén. Entonces, hermanos, dice que la palabra del Señor, de tiempo en tiempo descendía un ángel, amén, aleluya, y removía el agua, ¿verdad? Y en el movimiento, dice el agua, allí, hermanos, dice que tenía 5 pórticos, ¿verdad? Amén. Y la multitud de gente llegaba, hermanos, porque sabía que el que se metía, hermanos, en ese estanque era sano, dice, de cualquier enfermedad. Llegaban cojos, paralíticos, ¿verdad? Y de todo, hermanos, ¿verdad? Entonces, había, hermanos, ahí un hombre, aleluya, que hacía, dice la palabra del Señor, 38 años, ¿verdad? Que estaba paralítico. Amén. Y cuando el Señor lo vio y le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Le dijo, ¿verdad? Y le dijo él, Señor, le dijo, no tengo quien me meta, le dijo, amén, al estanque, ¿verdad? Amén. Cuando yo quiero ir, le dijo, todos van, le dijo, y ya pasa el movimiento del agua. Pero le dijo el Señor, ¿quieres ser sano? Levántate y anda, le dijo, ¿verdad? El Señor hizo el milagro en ese hombre, sabiendo, hermanos, que el Señor vino a salvar, aleluya, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué vino, hermano? También dice la palabra que vino a perdonarlos nuestros pecados. Amén. Porque imagínense, hermanos, el Señor, eso es lo bueno y lo hermoso del Señor. El Señor cuando sanaba, también perdonaba. Amén. ¿Verdad? En una ocasión, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que estaba llena la casa, ¿verdad? De hermanos, aleluya. Y ahí estaba Jesucristo predicando la palabra. Y también dice que llevaban un paralítico, pero no habiendo cómo entrar, dice que lo llevaban 4 hombres y lo subieron por el tejado de arriba de la casa y lo bajaron junto donde estaba el Señor. Amén. Aleluya, mire qué milagro, hermano. Amén. Y la fe, ¿cómo actúa? La fe, hermano, es lo importante en nuestra vida, que tengamos fe, que cuando nosotros, hermanos, tengamos alguna enfermedad, alguna olama, y si nosotros tenemos fe, y le pedimos al Señor de todo corazón, el Señor lo sana. Amén. Que no lo vaya a pasar como una pasada que dice un hermano, que se levantó un hermano allá y se levantó a testificar y dijo, hermanos, dijo él, le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque me sanó, fui al doctor, dijo, me dio 12 píldoras de diferentes y me las tomé y me sanó. Entonces dije que se levantó otro allá, no, ese testimonio no es real porque eso es testimonio, hasta los borrachos lo dicen, ¿verdad? Entonces, la fe, hermano, es cuando uno le pide a Dios pero no toma nada y es sano, entonces ahí está la sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la medicina tampoco es pecado, ¿no? ¿Verdad? Pero si la fe no los alcanza, aleluya. Y entonces este hombre le dijo, hermano, ¿verdad? A este paralítico el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Verdad? A este hombre. Y aquellos hombres que imaginaban mal y decían cómo este hombre puede perdonar pecados. Aleluya. Pero el Señor, conociendo el corazón de ellos, porque eso es lo bueno del Señor, hermano, que el Señor los conoce en nuestro corazón. ¿Verdad? Nadie más, hermano. Yo no sé lo que usted tal vez esté pensando o lo que usted esté pasando, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, ¿verdad?
Porque dice, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Nadie, dice. Solamente yo, Jehová, ¿verdad? De los ejércitos. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estos hombres dice que murmuraban, y el Señor, conociéndolos, les dijo, ¿por qué caviláis dentro de vos, dentro de el corazón? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. En ese instante se levantó, aleluya, el poder de Dios, hermano. ¿Verdad? Dios es todo Dios, aleluya. Y así, hermano, gracias a Dios, hermanos, que el Señor, también nosotros quizás estábamos así espiritualmente, aleluya, ¿verdad? Mire usted, hermano, usted pues en la obra, mire de dónde viene, pues anda caminando. Pero antes estábamos paralíticos también espiritualmente, porque como, ¿verdad? No podíamos moverlos para la obra del Señor, porque no podíamos, algo hermano, los estorbaba ahí, hermano, ¿verdad? Aleluya. Pero gracias a Dios, cuando Cristo vino a nuestra vida, pues lo libertó, aleluya, ¿verdad? Y nos quitó, hermano, eso que teníamos. Pero gracias a Dios, a hoy, pues servimos a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y que sea Dios, hermano, ayudándolos, dándolos, hermanos, ¿verdad? El privilegio de poder, ¿verdad? Como dice la palabra, San Juan, siempre, este libro 5:39 dice, ¿verdad? De escudriñar las escrituras, dice, ¿verdad? Porque ellas, ¿verdad? De escudriñar las escrituras, dice, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, aquí, hermano, tenemos toda la verdad. Esto, hermano, esta es nuestra salvación, como el Señor dice, ¿verdad? Ahí en el capítulo de San Juan 14:6, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, el único camino, hermano, para llegar al cielo es nuestro Dios, aleluya. Porque también dice, ¿verdad? Yo soy la entrada por la puerta estrecha. Porque amplio es el camino, ¿verdad? Y espacioso, dice, ¿verdad? Que lleva a la perdición al hombre. Y muchos son los que entran por él. O sea, los muchos, hermanos, están fuera del camino del Señor. Pero los pocos aquí estamos, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Amén. Aleluya. Y estamos, hermanos, con la esperanza, aleluya, ¿verdad? De prepararnos, que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza, aleluya, y que nos dé entendimiento, sabiduría, hermanos. A veces, quizás, hermanos, no tenemos lo necesario espiritual, porque quizás el Señor dice, no recibís porque pedís mal. Quizás nosotros, hermanos, no le pedimos el entendimiento, la sabiduría. Lo que nosotros tal vez, lo que le pedimos al Señor son cosas materiales, ¿verdad? Que nos dé un buen carro, ¿verdad? Una buena casa, y que nos dé dinero, y hermano, pero fíjese que la palabra del Señor, y esto, hermano, viene para mí primeramente, porque a veces, ¿verdad? Quizás, hermano, el trabajo a veces nos quita tiempo en la obra del Señor. Y fíjense que a veces desobedecemos la palabra del Señor. Y a veces sabemos la palabra y a veces, hermano, fallamos en esto. Aleluya. Amén. Dios me perdone, hermano, porque lo digo por mí. ¿Verdad? Yo fallé el fin de semana por estar trabajando, imagínense. Quizás, ¿verdad? Entonces, quizás algo por tanto no obligación, quizás por algo, hermano, por necesidad o algo. Pero fíjense que es desobediencia delante del Señor. Porque ¿sabe por qué? Porque la palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Quizás perdemos fe, ¿verdad? Entonces, hermano, pero como esta palabra, hermano, no lo deja allí, no lo deja, ¿verdad? Afuerita, nadie. Esta es una espada que dice que es doble filo, aleluya, que penetra, dice, hasta los huesos, hasta los tuétanos, y aún hasta cortar el alma, aleluya. Pero ¿por qué, hermanos? Porque a veces, hermanos, si es necesario, a veces, como dice la palabra, el que confiesa, ¿verdad?, sus errores, sus pecados, prosperará. Mas el que los esconde, ¿verdad? Ese no va a prosperar, ¿verdad? Porque tal vez en iglesias, yo no voy a decir que ninguna, tal vez hay pecado escondido, ¿verdad? Pero Dios los ayude, que nosotros, pues, ¿verdad?, estemos limpios, y si fallamos, pues tenemos a un Dios que es lleno de misericordia, que dice que
Él aboga por nosotros, dice al Padre, abogado tenemos, dice a Jesucristo el justo, ¿verdad? Amén. Delante del Padre Celestial. Que si fallamos en algo, pues tratar, ¿verdad? De no hacerlo más. Porque el problema está, hermano, que si yo fallo hoy, le pido perdón a Dios, Señor, el Señor me perdona, Señor es bueno, pero lo vuelvo a hacer lo mismo. Y le vuelvo, Señor, perdón, y lo vuelvo a hacer. Ahí pues creo que estamos mal, aleluya, ¿verdad? Entonces, tratar, hermanos, ¿verdad? De vivir un poco más de cerca de nuestro Señor Jesucristo, porque, y pedirle lo que el rey Salomón le pidió al Señor, aleluya. Un hombre sabio, dice la palabra, ¿verdad? Porque le dijo el Señor, le habló el Señor y le dijo, pídeme lo que quieres, le dijo, lo que quieres. Imagínese usted si lo dijera el Señor, pídeme lo que quiere. Una buena Tacoma, un buen avión. Aleluya. Imagínense. Y este hombre le dijo, Señor, aleluya, ¿verdad? No te pido riqueza, le dijo, ¿verdad? Dame, le dijo, entendimiento y sabiduría para poder, le dijo, gobernar este pueblo de Israel que es grande, aleluya. Y el Señor le dijo, se agradó el Señor, mire hermano, se agradó porque el Señor es lo que le agrada, hermano, que nosotros le sabemos pedir. Si Él sabe de lo que usted tiene necesidad, de lo que yo tengo necesidad, pero a veces, como le digo, nosotros somos los que fallamos. Y este hombre le dijo eso y le dijo el Señor, por no haberme pedido riquezas, le dijo, te daré riquezas y te daré lo que me pediste, entendimiento, sabiduría, le dijo, y no habrá otro rey como tú. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Imagínense el primer acción que este hombre hizo. Dice que habían dos mujeres durmiendo, ¿verdad? Y las dos criaron al mismo tiempo. Amén. Y la una dice que cuando estaba dormida, pues le cayó encima al niño y lo mató. Aleluya, ¿verdad? Se murió el niño. Pero esta dice que de noche lo cambió con la otra, ¿verdad? Y ella decía, este es el mío, el vivo. Y la otra decía, no, este es el mío. Y así estaban en ese dilema. Entonces dijo, llevaron el asunto al rey Salomón y dijo él, tráiganme una espada, aleluya, y lo vamos a cortar, le vamos a dar la mitad a cada uno, ¿verdad? Para que no estén ahí peleando, aleluya. Entonces dice que ya cuando él iba, no, gritó aquella, désenlo mejor a ella, pero mejor que viviera, ¿verdad? El niño. Entonces dijo el rey, no, esta es la madre, désenlo a ella, aleluya, ¿verdad? Ahí está el entendimiento y la sabiduría de que Dios le había pedido, aleluya. Por eso, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, los siga ayudando, hermanos, ¿verdad? Es un privilegio de parte de Dios, ¿verdad? Leer este mensaje, predicar esta palabra del Señor, ¿verdad? Y pues es el anhelo, hermanos, ¿verdad?, de predicar la palabra del Señor, aleluya. Que el Señor pues me dé entendimiento, le pido al Señor, porque tenemos un llamado, fíjense, ir y predicar el Evangelio de toda criatura. Y todos los que estamos dentro del Evangelio tenemos ese llamado, ¿verdad? Es un llamado, hermano. Entonces, y hay necesidad, ¿verdad? La mies es mucha, dice, ¿verdad? Pero los obreros pocos. Entonces, por eso, como decía el hermano, ¿verdad? Necesitamos pues que hayan obreros en este lugar y donde quiera, hermanos, para que la palabra del Señor, lo que tratamos, hermanos, de predicar la palabra, hermanos, es para alertar al mundo, alertar a las almas, como dice la palabra, que el que no creyere será condenado. Dos caminos hay en esta vida, no hay dos, tres ni cuatro, dos caminos, ¿verdad? Ahí habla el Señor, ¿verdad? Porque el que creyere, ¿verdad? Y habla también de la puerta estrecha, del camino amplio. Entonces, a estos nuevos hermanos, de que como dicen, ¿verdad? Estaba hablando con un muchacho hoy y le estábamos hablando de lo que es la palabra del Señor. Yo no sé a qué iglesia vas, le digo yo, pero la palabra, eso es lo que dice, que hay dos caminos, ¿verdad? Y le hablaba de la parábola del Señor que habla del rico y Lázaro, ¿verdad? El que muere en Cristo, le digo, se va para el cielo. Y el que muere, ¿verdad? Si uno conoce que murió en el pecado que sea, entonces lastimosamente, ¿verdad? No, como el mismo Dios dijo, yo no vengo a condenar al mundo, dice, ¿verdad? Ni tampoco nosotros tenemos el derecho de condenar a nadie, ¿verdad? El Señor
ahorita está como abogado, aleluya, pero en el día final va a estar como un juez, dice la palabra del Señor, aleluya, juzgando a los vivos y a los muertos según como fueron sus obras. Si las obras fueran buenas, dice, entrad a mí, ¿verdad? En lo poco me fuiste fiel, entrad al gozo de mi Señor, ¿verdad? Esto, hermanos, ¿verdad? Es lo que esperamos, ¿verdad? Que el Señor los diga en ese día y no desmayar, ¿verdad? En el camino del Señor, aleluya. Dios les bendiga a ustedes, hermanos, que vienen a este lugar, ¿verdad? A traerlo la palabra del Señor. Dios bendiga, hermano Tinito, hermano Mara, a todos los que están presentes en este lugar, y así también Dios bendiga a los que nos hicieron presentes, ¿verdad? Por algún motivo o algo, yo no lo sé, Dios lo sabe, aleluya, ¿verdad? Porque como no podemos juzgar a nadie, pues ahí pues, ¿verdad? Cada quien, la salvación pues es individual, pues nosotros tenemos que buscar del Señor, aleluya, día tras día, y que el Señor siga ayudando, hermano. Así que el Señor es bueno, y gracias a Dios, hermano, estamos en este lugar por amor y por misericordia al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, vino a este mundo, ¿verdad? Él, hermano, ya estaba profetizado, ¿verdad? Que vendría un redentor a este mundo, aleluya, ¿verdad? El profeta Isaías habló de él y dijo, porque una virgen concebirá un hijo, dijo él, ¿verdad? Y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, aleluya, ¿verdad? Y este mismo que hablaba el profeta, hermano, este era Jesucristo, aleluya, el que venía, hermano, a salvar a este mundo, aleluya. Y gracias a Dios, hermano, que el Señor, ¿verdad? No se tuvo, digamos, compasión a sí mismo, ¿verdad? Porque Él venía, hermanos, a pagar ese precio por cada uno de nosotros, aleluya. Aunque algunos, imagínense que hasta los apóstoles, hermanos, cuando el Señor se transfiguró, dice, en el monte, aleluya, ¿verdad? Capítulo 17 de Mateo habla, ¿verdad? Y se le apareció Elías y Moisés hablando con el Señor, aleluya, ¿verdad? En esa nube, una nube, dice, los rodeó, y el rostro del Señor, dice, resplandeció como el sol, aleluya, y su vestidura, dice, blanca, blanquita, ¿verdad? Entonces, y hablando con Moisés y Elías, y Pedro le dijo, ¿verdad? El Señor le dijo, bueno sería, le dijo él, hacer 3 enramadas aquí. Una para Moisés, le dijo, una para Elías y una para ti. Y entonces el Señor le reprendió y le dijo, ¿verdad? Ahí es donde el Señor le dijo, vete, Satanás, entonces no has pensado en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Porque el Señor, hermano, venía a pagar el sacrificio por nosotros, aleluya, ¿verdad? Porque era la única manera, ¿verdad? De burlar al enemigo, aleluya. El Señor le quitó todo el poder a Satanás muriendo en la cruz del Calvario, aleluya. Amén. Dice que una hermana, voy ya para ir terminando, vio una visión, aleluya, ¿verdad? De cuando el Señor estaba ya en las agonías de la muerte. Y cuando dice que estaba ya agonizando el Señor cuando estaba en la cruz, y dice que se le presentó un ángel, el ángel de la muerte, y le decía con una risa burlona, dice que le decía, ¿verdad? Yo sabía que caerías en mis manos, dice que le decía, ¿verdad? Ese ángel de la muerte, aunque decías que eras el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero se burlaba del Señor. Pero cuando, hermanos, el Señor expiró y murió, dice que salió una figura resplandeciente, un Cristo, aleluya, aleluya, y agarró a la muerte y le dijo, muerte, yo tengo autoridad sobre ti, le dijo, ¿verdad? A toda la muerte, aleluya, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Señor, hermano, venció, y es cuando habla, ¿verdad? Que Él pues murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que, hermano, no estamos adorando un Cristo muerto, sino que adoramos un Cristo vivo, aleluya, que un día murió, pero el tercer día resucitó, como dice una alabanza, que hay una tumba vacía, ¿verdad? Esa alabanza es muy hermosa, ¿verdad? Entonces el Señor pues resucitó y está más vivo que nunca, ¿verdad? Sentado
a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? El único que ha vencido a este mundo, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, como la visión que vio el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando aquel libro no se podía desatar, ¿verdad? Pero nadie podía, hermano. Pero dice que de repente ahí estaba Jesucristo, el que venció al mundo, aleluya, que venció al enemigo. Él era, hermano, el indicado, el justo, aleluya, que podría desatar ese libro, aleluya. Así, hermano, le damos gracias al Señor, que un día, verdad, nosotros, verdad, seamos pues llamados a la presencia del Señor. Y demos gracias, ¿verdad? Y en una ocasión una mujer le dijo al Señor, bienaventurados los pechos, le dijo que mamó, ¿verdad? El Señor, y el Señor le dijo, más bienaventurado, le dijo, el que está escrito en el libro de la vida. Aleluya, ¿verdad? Demos gracias al Señor, hermanos, y guardémoslos en el Señor para que ese nombre siempre permanezca, porque si la persona, ¿verdad? Hoy se oye decir, pues que predican algunos, ¿verdad? Falsas doctrinas, hermano, que el que es salvo, aunque peque, siempre es salvo, ¿verdad? Eso es mentira de Satanás. Si la Biblia dice que allá en Ezequiel 4, 18:4 dice, y aquí que dice que todas las almas son mías, así como el alma del Padre es mía, el alma del Hijo también, pero el alma que pecare, esa morirá. Así que, hermanos, guardémoslos en el Señor. Y hasta aquí, hermanos, vamos a dejar el mensaje, aleluya. Gracias a Dios, hermanos, verdad que hasta aquí pues Dios me ha dado, y que Dios le bendiga. Sigamos adelante en la obra del Señor, y mañana, si Dios lo permite, estaremos allá en el local en la vigilia, sí, verdad. Entonces, invitándole ahí a todos los hermanos y amigos que lo están viendo, aleluya, verdad, hermana Joana, aleluya, que no se hizo presente hoy, pero si ve ahí pues el video, pues ahí estamos mañana. Yo que no vamos a tener culto acá mañana, sino que vamos a estar allá en Maryland, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios les bendiga, y estas son mis palabras, y que el Señor los siga bendiciendo. Voy a dejar, hermano Tinito, que los despida. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Jorge, hermanos, por esta poderosa palabra. Nos hemos gozado, Dios ha hablado a nuestras vidas, gloria sea al Señor. Así que hay un gozo, una alegría. Dios bendiga al pueblo que se añadió una vez que habíamos dado inicio al servicio. Así que antes de dar gracias al Señor, no sé si alguien quiere reconciliarse, como el pastor Hernández siempre hace la invitación, o está enfermo, podemos orar por alguien que tenga necesidad en esta noche, amados. Amén. Ahí está el hermano Recino. Vamos a orar por el hermano Tulio. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre que está en las alturas, venimos delante de su presencia, oh Dios, presentando la vida de mi hermano Tulio, Dios eterno. Nosotros no conocemos la situación, Señor, pero usted la conoce, Dios eterno, de la manera que sea. Oh Dios, pedimos la liberación, la claridad, que mi hermano, Dios mío, pueda tener con claridad la salida del problema, oh Dios. Si es de salud o de índole espiritual, Padre mío, se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por la vida del hermano Tulio. Dale fuerza, oh Dios, fortalécele, Padre, sánale en el nombre de Cristo Jesús, por su palabra, Dios eterno. La fuerza del infierno retroceden a la voz de su palabra, Dios. Invocamos su poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios del cielo. Ilumina, ayuda a la vida del hermano Tulio en esta noche, Dios eterno. Cual sea el problema, está en sus manos, oh Dios. Lo creemos por su palabra, y usted es un Dios bueno, un Dios maravilloso, y conoceréis la verdad, y la verdad será libre. Padre, invocamos esa libertad
de una manera especial, oh Dios, en el nombre de su Hijo amado. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Oramos, hermanos, para quedar despedidos en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad gloriosa que nos has concedido a los hermanos que venimos de Maryland, como los locales de aquí de York, Pensilvania, oh Dios. Gracias por la bendición, gracias por todo lo que hemos hecho de palabra o de hecho, Dios amado. Ha sido para honrar su poderoso nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Alabado el Cordero de Dios. Salude al hermano, a la hermana que está a su lado. Amados, estamos despedidos. Dios les bendiga a todos.